Hoy quiero hablarte de esos comportamientos que tienen muchas personas de forma inconsciente debido a su depresión. Hay veces que es debido a una depresión diagnosticada de la que se es consciente de tener, pero inconsciente en el número de síntomas o en la forma en la que se manifiesta. También hay ocasiones en las que las personas están entrando en una depresión o tienen sintomatología depresiva y actúan de una determinada manera. Por eso, si sientes o has tenido en algún momento depresión o sientes que puedes tenerla o tienes cerca a una persona, un familiar, un amigo, alguien muy allegado que posiblemente esté diagnosticado de depresión o pueda tener síntomas de ello, quédate en este vídeo porque vas a aprender muchísimo sobre esos comportamientos inconscientes. Pero antes de nada, déjame presentarme. Mi nombre es María, soy psicóloga, soy coach certificada por ICF y bueno, esta es mi maravillosa comunidad de Adankara a la que te doy la bienvenida. Es una comunidad que está dedicada al crecimiento y al desarrollo personal. Aquí todos los suscriptores, a los que aprovecho para saludar, cada día ven mis vídeos, algunos muy cortitos, algunos más largos como este, donde hablamos y resolvemos dudas, cuestiones, preguntas que ellos me trasladan a través de mis redes sociales o a través de mi página web www.adankara.com. Por eso, si es de tu interés aprender más, no solo sobre psicología, sino sobre sanación de las heridas de la infancia, sobre apego, sobre cómo romper creencias limitantes, cómo reinventarse personalmente y profesionalmente, cómo ser más feliz o cómo alcanzar los objetivos, esas metas y sueños que tienes, te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta maravillosa comunidad y me dejes todas esas dudas, todas esas cuestiones que tienes pendientes, bien sea de forma pública a través de los comentarios o de forma privada. Yo aquellos comentarios que son más individuales hago algún vídeo chiquitito y si veo que algo se repite como es el vídeo de hoy, síntomas de la depresión, cosas que hacen las personas de forma inconsciente cuando están deprimidas, cuando tienen sintomatología de tristeza, pues hago un vídeo un poco más largo. Y comenzamos con el vídeo de hoy. Vamos a hablar sobre cuáles son esos comportamientos que en muchas ocasiones pues juzgamos, ¿no? Si eres una persona que tiene depresión diagnosticada o ha tenido un proceso depresivo, quizá no es algo crónico, sino algo simplemente por un mal momento, por un duelo o por una situación difícil en tu vida, es posible que tengas o hayas tenido muchos de los síntomas de los que voy a hablarte. Y también es importante que si tienes cerca a una persona con depresión o una persona con esta sintomatología depresiva, que te esfuerces en entenderla, porque muchos de los comportamientos son inconscientes. A menudo llegan personas a mi consulta que trabajan, pues en este caso, síntomas depresivos o un proceso en el que no se encuentran bien, donde la tristeza se ha apoderado de ellos o de ellas y tienen comportamientos inconscientes que suelen ir viendo a lo largo del trabajo en terapia. Por supuesto, estos vídeos son solo de concienciación y te pido por favor que si tu caso es de depresión, acudas a terapia conmigo o con cualquier otro profesional que pueda ayudarte o acompañarte en tu camino. Y comenzamos. ¿Cuál sería el primer síntoma, a veces inconsciente, que tienen estas personas con depresión? Pues se ven muy sorprendidas por el miedo. Es una emoción que realmente les domina. Cuando una persona empieza a entrar en un proceso depresivo, cuando está diagnosticada, realmente empieza a tener una emoción de miedo continuo, miedo incluso a cosas que antes eran normales para él o para ella, miedo a cosas normales que antes solía desarrollar, a las que antes solía enfrentarse, comienza a sentir que el miedo domina su vida. El miedo empieza a apoderarse de él o de ella hasta el punto de que empieza a ser disfuncional y empieza a afectar a su vida. Y esta emoción de miedo no solamente no está sola, siempre suele venir acompañada de la sensación de culpa. Es otra de las emociones que suelen dominar a las personas que tienen depresión, un sentimiento de culpabilidad muy fuerte, a veces simplemente por no encontrarse bien, a veces simplemente por sentir que no son capaces de salir ellos o solas, pensando que acudir a terapia puede ser un problema cuando realmente es la solución, pensando que ir a terapia les hace débiles o les hace vulnerables, cuando realmente pedir ayuda es un síntoma de fortaleza y es un síntoma de quererse y de amarse. Se sienten culpables por cómo se sienten y por cómo hacen sentir a las personas de su entorno, cuando realmente
no tienen una responsabilidad 100% sobre esos síntomas, sobre todo cuando no son tratados por profesionales. La tercera sintomatología, bastante importante a las personas depresivas, es que sienten odio, o no sé si es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero digamos que o se odian o han dejado de quererse, ¿no? Son personas que se rechazan, se miran al espejo, sienten rechazo por ellos o por ellas mismas, son personas que no tienen un sentimiento de amor hacia sí mismas y muchas veces no entienden bien qué les pasa y puede ser simplemente parte de esta sintomatología depresiva. Otra de las características, y en este caso son muy juzgadas las personas con depresión o con una sintomatología depresiva por un proceso, como os decía, de duelo, de un mal momento, es la evasión de las responsabilidades, la evasión de todo lo que conlleva una responsabilidad, de un problema, etc. Una persona que, como os decía, está dominada por el miedo, dominado por la culpa, una persona que no se quiere a sí misma, evita asumir responsabilidades, evita enfrentarse a la resolución de los problemas y no es algo por lo que suelen ser muy castigados, muy criticados, pero realmente es porque si alguien tiene miedo, se siente culpable y no se quiere, ¿cómo va a tener las herramientas, los recursos para poder enfrentarse a ser resolutivo, a ser resolutiva, a enfrentarse a problemas? ¿Cuál sería la quinta? Pues la falta de motivación. Si tengo miedo de todo, si me culpo de todo, si no me quiero responsabilizar, pues otra de las cosas es que no estoy motivada para hacer nada. Y esto se nota mucho en las personas que de repente comienzan a tener un proceso depresivo, ¿no? Una persona que, pues no sé, era una persona muy activa, que le gustaba quedar con mucha gente, que le gustaba hacer muchos planes, o que le gustaba hacer deporte, o que le gustaba pasar mucho tiempo solo o sola, pero haciendo, pues no sé, leyendo, cosiendo, pintando, tocando algún instrumento y de repente han dejado de hacer aquello que les desgastaba, fuera de forma conjunta y social o de forma individual, y se han sumido en una especie de nada, ¿no? En una especie de vacío que les impide, digamos, disfrutar de lo que antes disfrutaban. Otra de las señales es la sensibilidad. Son personas que se han vuelto muy sensibles a las críticas, a los comentarios y a cualquier objeción o cualquier comentario que pueda venir principalmente de su entorno. Son personas que, como os decía, ¿no? Si yo tengo miedo a todo, si me empiezo a sentir culpable por todo, si he dejado de quererme, de disfrutar de las cosas que antes me gustaban y si he perdido mi motivación, me encuentro en un momento sensible, en un momento de vulnerabilidad en el que los ataques, por eso os decía al principio del vídeo, si tenéis una persona cercana que esté en un proceso depresivo, con una sintomatología depresiva o diagnosticada de depresión, pues es importante que lo entendamos, porque en el fondo va a estar muy sensibilizado con todas aquellas palabras, con todos aquellos gestos que podamos hacerles debido a su momento o debido a su trastorno, ¿vale? Tienen muchos problemas para dormir, son personas o que pasan mucho tiempo durmiendo, son personas que les cuesta mucho levantarse de la cama, trasnochan, después duermen durante todo el día, demasiadas horas en la cama, buscando continuamente el sueño. Obviamente si tienen un trastorno depresivo y están medicados por un psiquiatra, parte de esta somnolencia viene debido a los efectos secundarios de esas pastillas, pero incluso sin la medicación son personas que tienen o mucha somnolencia o insomnio y muchos problemas para dormir. Y por supuesto, síntomas como la desorganización. Y volvemos y os reitero continuamente los síntomas para que nos pongamos en la piel de estas personas y las podamos entender. Si yo tengo mucho miedo, si yo me siento muy culpable, si he perdido la motivación, he dejado de quererme, he dejado de sentirme fuerte para enfrentarme a los problemas, ¿cómo voy a conseguir ordenar mi espacio? ¿Cómo voy a poder conseguir ordenar mi entorno si realmente no he podido de momento ordenar mis sentimientos y mis pensamientos? Con lo cual es normal que estas personas sean bastante desorganizadas a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel familiar
y a nivel de su entorno y de sus cosas, ¿no? El orden, en otros vídeos hablo sobre otra temática, pero bueno, primero tenemos que tener un orden mental y ese orden muchas veces se ve reflejado en el orden que tenemos en casa, en nuestro entorno, con nuestros familiares, con nuestras cosas a nivel personal, ¿no? Si hay un desorden mental, como puede ser un proceso depresivo o un trastorno depresivo, es normal que haya cierta desorganización. Y para finalizar, el último síntoma que también muchas veces, muchos de estos son inconscientes, pero este se manifiesta de forma muy marcada, suele ser el aislamiento, ¿no? He dejado de sentirme, no, tengo miedo, entonces el miedo hace que me aísle, me siento culpable, ¿no? Y no me quiero. Entonces tampoco estoy motivada para hacer cosas y lo que voy haciendo es aislarme. Independientemente si he sido siempre una persona muy extrovertida, que me ha gustado mucho compartir tiempo con los demás, o he sido más solitario o más independiente, me ha gustado encerrarme en mí mismo, empiezo a ver que me aíslo de no solamente de las personas, de mi entorno, de mis familiares, de mis amigos, de mi entorno, sino que me empiezo a aislar de mí mismo o de mí misma, empiezo a aislarme de las cosas que me gustan, empiezo a aislarme de los ambientes que me hacían sentir bien, empiezo a aislarme de las cosas, de los objetos, de los momentos, de las situaciones que me hacían sentir bien y me empiezo a encerrar en mí misma o en mí mismo debido a ese miedo, a esa culpabilidad y debido a esa falta de motivación, que son síntomas de un posible trastorno depresivo o simplemente síntomas de un proceso depresivo debido, como os decía, a un proceso de duelo, a la pérdida, a un mal momento, etc. ¿Vale? La buena noticia es que estos síntomas, estos vídeos os sirven para concienciar de que en algún momento, bien porque tengamos un trastorno o bien porque estemos en un proceso complicado, hay síntomas que son inconscientes y estos vídeos ayudan a hacernos conscientes de cuál es la situación y el problema al que nos estamos enfrentando. A veces podemos intentarlo solucionar de forma independiente, solos o solas, y ese es el primer paso y el más importante para salir de cualquier problema, no solamente de un proceso depresivo. Pero es cierto que llega un momento en el que solos o solas no podemos ir más allá y debemos de contar con la ayuda de un profesional, ir a terapia y pedir ayuda, bueno, en caso de que haya un trastorno depresivo, no solamente de un psicólogo, sino de un psiquiatra que, bueno, pues en el caso mío como psicóloga te puede acompañar en el proceso psicológico y un psiquiatra puede acompañarte en un proceso médico a través de medicación, etcétera, ¿vale? También, bueno, pues si es un proceso o algo puntual debido a una situación, una circunstancia, una pérdida, la ruptura de una relación y estamos pasando por un momento con sintomatología depresiva pero sin llegar a ser un trastorno, también la terapia puede acompañarte sin la necesidad de la medicación de un psiquiatra. En cualquiera de los casos, pedir ayuda es un paso importante, es un paso imprescindible en la sanación y en la salida de este tipo de trastornos o de procesos depresivos y por eso, como siempre, no solamente mi intención en estos vídeos es despertarte la consciencia, sino hacértelo fácil para que puedas pedir ayuda. Tienes a tu disposición la página web de Adankara, www.adankara.com. Ahí, bueno, puedes ir entrando poco a poco a tu ritmo y como te sientas bien. Por una parte tienes recursos gratuitos como es la newsletter y suscribirte a mis canales en redes sociales donde comparto mucha información de concienciación para que entendamos que todos pedimos ayudas, que todos pasamos malos momentos, que todos podemos tener problemas, que incluso tener un trastorno no es nada malo, simplemente es algo a gestionar y a trabajar en ello. Y a través del acompañamiento en terapia por mi parte o por la parte de cualquier otro profesional os pueden hacer la vida mucho más sencilla, mucho más fácil y mucho más efectiva. En esta web, como os decía, tenéis recursos gratuitos como las newsletters, que es gratis, y además tenéis un regalo de un ebook de amor propio en este momento, que es totalmente gratis. Luego tenéis los retos de los 33 días, donde podéis trabajar de forma independiente a vuestro ritmo, en autoestima, en amor propio, en sanación de las heridas de la infancia y en, bueno, pues también en la creación de tu futuro. Y por supuesto puedes agendar una sesión de valoración conmigo y comenzar a trabajar en terapia psicológica y también en terapia de coaching si es otra cosa. Así que sin más, te dejo la web en la descripción del vídeo y espero conocerte pronto para que inicies tu camino de sanación, de bienestar y de mejora de la calidad de vida. Nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Chao!